Dolor, silencio y una verdad que se negó a salir a la luz durante años. Así comienza la historia que hoy conmueve a España, porque por primera vez Marisa Galdeano, la esposa de Miguel Indurain, rompe un silencio que había sido tan pesado como la propia gloria del campeón. Su voz, contenida durante décadas, emerge ahora para revelar el costo humano detrás de una leyenda intocable. No habla de escándalos ni de traiciones, sino de un adiós necesario, de un respeto que marcó su matrimonio, y de un dolor que ambos aprendieron a ocultar incluso de sus seres más cercanos. Esta es la confesión que nunca imaginamos escuchar, el relato íntimo que redefine la figura del 5 veces ganador del Tour de Francia, y nos obliga a mirar más allá del mito para entender al hombre que siempre evitó los reflectores. Durante años la imagen pública de Miguel Indurain estuvo rodeada de una calma casi inquebrantable. El campeón evitaba los focos cuando no estaba compitiendo y regresaba a casa buscando exactamente lo que su vida deportiva no le permitía tener: paz, rutina, y un refugio lejos de la presión interminable del ciclismo profesional. En ese escenario silencioso aparece Marisa Galdeano, la mujer que permaneció siempre a su lado, no como una sombra, sino como un pilar que eligió la discreción como forma de vida. Mientras España celebraba cada victoria, el hogar de los Indurain se convertía en un espacio protegido, donde no entraban los rumores, las interpretaciones malintencionadas ni la curiosidad de los medios. Sin embargo, esa misma discreción que alguna vez los unió, comenzó poco a poco a distanciarlos, porque la vida al lado de un mito exige sacrificios que nadie ve, renuncias que no se aplauden, y decisiones que se toman en silencio. Marisa vivió con esa carga durante demasiado tiempo hasta que la distancia emocional se hizo tan evidente que ya no era posible ignorarla. Lo que desde fuera parecía un matrimonio perfecto era en realidad una convivencia marcada por la ausencia, la responsabilidad y un respeto mutuo, que a veces dolía más que cualquier palabra dicha a destiempo. El punto de quiebre no llegó de manera repentina. Fue el resultado de años acumulando emociones no expresadas, silencios que se volvieron demasiado pesados, y una distancia que ninguno de los dos supo detener a tiempo. Todo comenzó cuando la rutina familiar se transformó en una especie de mecanismo automático. Miguel pasaba largas temporadas dedicado a compromisos, eventos, homenajes y actividades que, aunque formaban parte natural de su legado, lo alejaban cada vez más del entorno doméstico. Marisa, por su parte, aprendió a sostener el hogar sola, educar a los hijos, administrar los tiempos y disimular una soledad que se hacía más profunda con cada regreso tardío y cada partida temprana. La situación empeoró cuando una enfermedad cercana a la familia obligó a Marisa a enfrentar momentos extremadamente delicados, sin la presencia constante de su esposo. No porque Miguel no quisiera apoyarla, sino porque su vida seguía orbitando alrededor de compromisos que parecían inamovibles. Ese periodo marcó un antes y un después. Fue entonces cuando Marisa entendió que el silencio que mantenía todo unido era también lo que lentamente la estaba quebrando por dentro. Las personas que los conocían de cerca comenzaron a notar un cambio. Las apariciones públicas juntos se hicieron menos frecuentes, y en el ambiente surgió un aire de preguntas sin respuesta. Aún así, nadie imaginó que detrás de esa distancia se escondieran sentimientos tan profundos y decisiones que eventualmente cambiaron el rumbo de su matrimonio. El detonante final llegó el día en que Marisa, enfrentada a una situación emocional límite, se permitió por primera vez admitir en voz alta que necesitaba algo más que respeto y admiración. Necesitaba presencia, necesitaba sentirse acompañada y escuchada, necesitaba volver a reconocerse dentro de su propia historia, y no solo dentro de la leyenda de alguien más. Ese momento de sinceridad fue el inicio de una conversación pendiente durante años. No hubo gritos ni reproches, hubo dolor, sí, pero también claridad. Ambos entendieron que habían llegado a una encrucijada, y que seguir adelante sin hablarlo sería una falta de honestidad hacia ellos mismos. Esa revelación, tan humana como inevitable, es la que finalmente llevó a Marisa a romper su silencio ante el mundo, y explicar por qué su voz, durante tanto tiempo contenida, necesitaba ser escuchada al fin.
Cuando Marisa Galdeano decidió hablar por primera vez, no lo hizo impulsada por la necesidad de justificarse, ni por el deseo de despertar polémica. Lo hizo porque, después de muchos años viviendo en una discreción casi absoluta, comprendió que callar ya no la protegía. A lo largo de su vida al lado de Miguel, había asumido un rol que la sociedad esperaba de la esposa de un campeón. Ser fuerte, ser comprensiva, ser paciente, ser invisible cuando el brillo ajeno lo exigía. Pero ninguna persona puede sostener ese peso indefinidamente, sin perder poco a poco su propia identidad. En su relato, Marisa describe que la convivencia junto a una figura pública tan admirada, generaba una mezcla constante de orgullo y sacrificio. La admiración hacia Miguel era genuina. Ella nunca negó su talento, su dedicación ni su carácter sereno. Pero también admitió que durante años vivió en un espacio emocional tan reducido que casi no le daba margen para existir como individuo. Sus decisiones quedaban relegadas, sus necesidades se postergaban y su voz se volvía cada vez más tenue, hasta confundirse con un eco en su propia casa. El momento en el que Marisa encontró el valor para hablar, surgió después de una conversación profunda con sus hijos, quienes la animaron a expresar lo que llevaba dentro. Ellos habían crecido observando la fortaleza silenciosa de su madre, y entendían mejor que nadie el desgaste emocional que aquella vida había provocado. No querían ver cómo la tristeza seguía acumulándose sin que ella pudiera liberarla. Marisa sintió entonces que apoyar a su familia también significaba permitirse mostrar vulnerabilidad, dejar de ocultar el dolor detrás de una imagen perfecta. En su testimonio, ella explicó que la despedida de ciertas etapas del matrimonio no significaba falta de amor. Significaba reconocer que incluso las relaciones más sólidas pueden necesitar nuevos caminos. Hablo de respeto, un respeto profundo y mutuo, que les permitió a ambos afrontar la verdad, sin convertirla en un conflicto público. Para Marisa, ese respeto fue lo único que le permitió romper el silencio, sin caer en el resentimiento ni en la recriminación. También reveló que durante mucho tiempo, había evitado hablar por miedo a que sus palabras fueran malinterpretadas. Temía que la prensa buscara titulares sensacionalistas, que el público emitiera juicios sin conocer su historia completa, y que Miguel se viera afectado por algo que jamás tuvo intención de causar. Pero con el paso del tiempo comprendió que callar también generaba daño. Su silencio alimentaba rumores, daba pie a versiones distorsionadas y la mantenía atrapada en un papel que ya no le pertenecía. Este testimonio no fue una acusación ni una queja, fue una declaración humana, honesta y necesaria. Una invitación a entender que incluso detrás de los grandes campeones hay vidas complejas, decisiones difíciles, y personas que luchan por mantener su equilibrio emocional. Marisa eligió hablar para recuperar su espacio, para cerrar un ciclo y para recordarle al mundo que su historia no es solo la historia de la esposa de un mito, sino la de una mujer que aprendió a reconocerse, a respetarse y a decir en voz alta aquello que durante años guardó solo para sí misma. La reacción de Miguel ante las palabras de Marisa no fue explosiva ni dramática. Quienes lo conocen saben que siempre ha sido un hombre de pocos gestos y muchas reflexiones. Pero esta vez, según relatan personas cercanas, la revelación de su esposa lo obligó a detenerse por primera vez en mucho tiempo y observar con claridad aquello que había pasado desapercibido durante años. No se trataba de culpabilidad, sino de conciencia. Comprendió que su dedicación absoluta al ciclismo primero, y a su legado después, había creado un muro invisible, entre él y las personas que más quería. Miguel reconoció que para él, la transición entre el deportista y el hombre común, nunca fue sencilla. Tras retirarse de la competición, continuó siendo una figura pública, invitado a innumerables actos, entrevistas, compromisos institucionales y proyectos que lo mantenían en constante movimiento. Intentaba equilibrar su vida familiar, pero sin darse cuenta, terminaba ausente de momentos importantes. La confesión de Marisa fue para él una especie de espejo. No un juicio, sino una invitación a entender la perspectiva de quien había estado a su lado desde antes de que la fama lo alcanzara.
En el entorno familiar, la sinceridad de Marisa provocó un cambio profundo. Los hijos, que habían vivido aquella distancia silenciosa desde pequeños, encontraron en las palabras de su madre una confirmación de lo que habían percibido durante años. Para ellos no hubo sorpresa, sino alivio. La verdad, aunque dolorosa, permitió abrir conversaciones que nunca se habían dado. La familia comenzó a reconstruir espacios emocionales que habían quedado relegados, aprendiendo a escucharse de un modo nuevo. Miguel, según relataron fuentes confiables, respondió con respeto. Entendió que la fortaleza silenciosa de Marisa no significaba que no sintiera dolor, y que su silencio no era indiferencia, sino una manera de proteger a la familia. A partir de ese momento, el campeón aceptó que la etapa de las exigencias interminables había terminado, y que debía recuperar el equilibrio que la fama se había llevado sin permiso. Este proceso no fue inmediato, pero introdujo un cambio real en su manera de relacionarse con quienes lo rodeaban. La sociedad, acostumbrada a ver en Miguel una figura casi intocable, recibió estas revelaciones con sorpresa. Muchos comenzaron a hablar de la dificultad de convivir con la grandeza y del impacto emocional que genera en las parejas de deportistas que viven bajo constantes expectativas. La historia de Marisa llevó al público a reflexionar sobre los sacrificios invisibles que existen detrás de una carrera llena de triunfos. Porque mientras la gloria se celebra en los podios, los costos humanos se viven en silencio, lejos de las cámaras y sin el aplauso del público. Para Miguel, escuchar a su esposa fue un punto de inflexión. Comprendió que incluso los campeones más admirados necesitan aprender a detenerse, a mirar hacia adentro, y a reconocer que sus logros no pueden sostenerse sin el apoyo de las personas que los rodean. Esta toma de conciencia no cambió su pasado, pero sí transformó su forma de enfrentar el futuro, poniendo en el centro aquello que durante años había dejado en un segundo plano. La repercusión de las palabras de Marisa no tardó en sentirse en toda España. Los medios comenzaron a analizar la situación desde diferentes ángulos, pero lo que más llamó la atención fue la respuesta del público, que lejos de buscar el sensacionalismo encontró en su testimonio una historia humana que resonaba con muchas realidades cotidianas. Miles de personas expresaron empatía al escuchar a una mujer que, tras años en silencio, decidía exponer una verdad que no buscaba daño, sino comprensión. La conversación se trasladó rápidamente a temas más amplios, como la dificultad de mantener relaciones estables en contextos de alta exigencia, y la importancia de la salud emocional dentro de la familia. El caso de Marisa se convirtió en un punto de partida para reflexiones que iban más allá del matrimonio Indurain. Se habló de las parejas de deportistas, de músicos, de actores, y de cualquier persona cuya vida profesional absorbe tanto espacio que deja poco margen a la intimidad. Muchos reconocieron que el éxito, por admirable que sea, puede generar sombras que se ocultan detrás de imágenes perfectas. Y la historia de Marisa no solo destapó esa realidad, sino que la puso en palabras con una honestidad que pocos se atreven a mostrar. A medida que avanzaban los días, voces de expertos en psicología familiar destacaban la importancia de verbalizar las emociones antes de que se acumulen hasta volverse insostenibles. El relato de Marisa demostraba que incluso relaciones basadas en el respeto pueden deteriorarse si no existe comunicación constante. Su historia no era la de una ruptura, ni la de un conflicto dramatizado, sino la de una transformación necesaria para recuperar el equilibrio perdido. Y esa perspectiva fue la que logró conectar tan profundamente con la sociedad. En paralelo, surgió un debate sobre el papel de las mujeres que viven junto a figuras públicas. Durante mucho tiempo se las ha presentado como acompañantes silenciosas, como si su única función fuera sostener la carrera del otro, sin recibir reconocimiento alguno. Marisa, al hablar, rompió ese estereotipo. Mostró que la vida al lado de un campeón implica sacrificios inmensos, decisiones difíciles y una fortaleza que rara vez se visibiliza. Su testimonio devolvió humanidad no solo a ella, sino también a la figura del deportista, recordando que la grandeza deportiva no elimina las fragilidades personales. El cierre de su declaración
no fue una despedida amarga ni un mensaje de ruptura, fue un llamado a la reflexión. Marisa habló de respeto, de afecto y de la necesidad de aceptar los cambios que trae el tiempo. Su voz sirvió para iluminar una parte de la historia que había quedado oculta no por vergüenza, sino por prudencia. Y al hacerlo, ofreció al público una lección que va más allá del ciclismo y de la fama. Nos recordó que todas las relaciones, incluso las más admiradas, requieren honestidad, comunicación y la valentía de aceptar que el amor también evoluciona. Hoy, mientras la sociedad continúa comentando sus palabras, queda una sensación clara. La historia de Marisa no es un escándalo ni una acusación. Es una invitación a mirar la vida real que existe detrás de las figuras que admiramos. Una vida llena de matices, de silencios, de decisiones que pesan y de momentos que solo pueden entenderse cuando alguien se atreve a contar su verdad. Y esa verdad, contada con respeto, abre un nuevo capítulo para la familia y una nueva forma de comprender la humanidad que se esconde tras cada persona que alguna vez se convirtió en un símbolo.